Eh, y bueno, les reitero la bienvenida y me permito presentar al ponente de esta sesión, el doctor Armando Chaguaceda Noriega, es investigador principal en Gobierno y Análisis Político, AC, profesor del Colegio de Veracruz. Él es licenciado en Historia y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de La Habana y doctor en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Veracruzana. Ha sido profesor investigador en el Instituto Superior Pedagógico, en la Universidad de La Habana, el Colegio de Veracruz, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guanajuato. Ha sido profesor visitante en la Universidad Politécnica de Nicaragua, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Girona, la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y la Universidad de la Sorbona de la Nueva en Francia. Está especializado en el estudio de los procesos de democratización y autocratización en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Experto país del proyecto VDEM de la Universidad de Gotemburgo y Freedom House. Ha estudiado los procesos políticos en la Rusia postsoviética, así como sus vínculos geopolíticos con América Latina. Compilador y coautor de 7 libros y autor de 30 artículos académicos sobre temáticas antes mencionadas. Entre sus publicaciones recientes destacan La otra hegemonía, autoritarismo y resistencias en Nicaragua y Venezuela, publicado en 2020. Coordinó Derecha como autoritarismo en el siglo XXI, publicado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, también publicado en 2020 en Buenos Aires. Y La izquierda como autoritarismo en el siglo XXI, bajo la misma casa editorial, también publicado en Buenos Aires en 2019. Doctor Chaguaceda, muchas gracias porque hayas aceptado nuestra invitación y el micrófono es todo tuyo. Bienvenido y adelante. Sí, muchísimas gracias, Fidel. Creo que se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Fidel. Yo tengo un gran placer de estar acá. Fidel es un viejo amigo, colega, compañero de hace algunos años. Hemos transitado diferentes momentos, eventos y debates juntos y me parece muy importante este tipo de actividad. Yo además quería aprovechar ahora que los escuchaba y que estuve viendo un poco el trabajo que han hecho y después quizás ya para eso hablaremos después del evento, Fidel. Voy a invitar y voy a recomendar, más bien voy a recomendar que inviten a otro colega que ha trabajado conmigo, que ha trabajado específicamente en los fenómenos de participación y autoritarismo en los espacios locales de América Latina. De manera que un poco como continuación de esta conferencia, ¿verdad? En otro momento puede aterrizarse esta discusión que voy a presentar aquí, que es más macro, a la discusión específicamente local de cómo los fenómenos del autoritarismo se mezclan con la vida política local. Y lo otro que quería hacer, porque ustedes están en un espacio de municipalistas, de abogados municipalistas, de personas que hacen política pública, diseño, gestión local, es recordar una frase de un latinoamericano universal, cubano de origen, el héroe nacional de mi país, José Martí, todos lo han escuchado, lo conocen, vivió en México también, y tiene una frase muy hermosa, pero además muy cargada de sentido, que dice así, es una frase de 1891. Del municipio no se ha de decir mal, porque por un municipio, por el de Móstoles, volvió España la fuerza y decoro que depuso siglos atrás. Y por los municipios, en las más de las colonias, entró en la libertad la América. Y esta es la parte de la frase que más me gusta y quiero relacionarla con lo que vamos a hablar hoy y quizás la conferencia que les propongo que den en otro momento. Esa es la raíz y es la sal de la libertad, el municipio. Él templa y ejercita los caracteres, él habitúa al hombre al estudio de la cosa pública y a la participación en ella, y a aquel empleo diario de la autoridad por donde se aquilata el temple individual y se salvan de sí propios los pueblos. A mí esta frase de Martí me parece muy hermosa, pero además abarca tanto el estudio de la cosa pública como la participación en la cosa pública y como el municipio es un espacio fundamental donde ciudadanos, funcionarios, sociedad civil, Estado, interactúan, a veces de manera virtuosa y a veces no. Yo lo que voy a hablar ahora, lo que voy a presentar, de hecho, no es tan virtuoso justamente porque se trata de
de una discusión sobre el autoritarismo y los fenómenos de autocratización. Y permítame decir por qué es importante esto, no solo porque a nivel mundial estamos padeciendo, México es parte de eso, espero que en el debate pueda salir también, estamos padeciendo un proceso de desdemocratización, es decir, de retrocesos democráticos muy dispares, en algunos lugares más acelerados, en otros lugares revertidos, cambios de regímenes políticos, sino porque incluso este año se va a cumplir, va a ser el año con más elecciones simultáneas y con mayor cantidad de países y de millones de personas con elecciones desde 1800, desde que se tiene registro. De manera que estamos en un tiempo de cambios importante, estamos en un momento de desafío para la democracia y estamos en un momento también de que esos cambios van a perdurar en cierta medida. Y es importante, y es lo otro que quiero mencionar sí, antes de iniciar, decir que voy a hablar de algunos conceptos y voy a hablar de historia, porque primero, aquí no se trata de echarnos un rollo, aquí hay mucho, creo que hay mucho conocimiento acumulado, pero sí quiero compartir con ustedes el resultado de mi investigación de los últimos años, que quizás es un tema menos conocido acá, porque en América Latina nos acostumbramos a la idea de que la democracia había llegado para quedarse, como en general en Occidente y descuidamos los estudios sobre las formas no democráticas y yo creo que es importante retomarlos hoy. Es por eso que me permito compartir, no sé si ya se está viendo la presentación No, aún no, doctor. o no, entonces voy a hacer así, voy a ir a nuestra, ajá, a ver, compartir pantalla, listo. Vamos acá, ahora sí, ¿verdad? Sí, Perfecto, entonces lo que hago es así y ahora sí van a poder ver la presentación. Bueno, yo he llamado a esto un poco, tomé esta presentación que hice en la Universidad de Chiva de Nueva York porque me parece como la más sintética. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autocratización o desdemocratización? ¿De qué estamos hablando? Primero, estamos hablando de procesos globales. Esto que voy a hablar ahora no pasa solo en México, también pasa en México y después espero que discutamos cómo está pasando en México. Procesos globales que despiertan nuevos intereses por conocer viejos debates. Lo que vamos a hablar hoy lo discutió Platón, lo discutió Aristóteles, lo discutió un viejo amigo mío y de Fidel, Carl Schmitt. Entonces vamos a discutir un poco viejos debates a raíz de nuevos procesos. Eh, Discusión que reemerge en una coyuntura de crisis de la democracia liberal. Crisis entendido en el concepto más profundo de la palabra crisis. Crisis como desafío, pero oportunidad, no como muerte predeterminada. Sí, estamos en una disputa que dependerá de mucho de lo que hagamos los políticos y los ciudadanos y los académicos de prevalecer una u otra forma de poder. Es un fenómeno multidimensional, es decir, cuando hablamos de retroceso de la democracia, hablamos de fenómenos que se pueden abordar desde la teoría misma política, pero desde la historia, pero desde la sociología, de cómo cambian las mentalidades, de cómo emergen unos actores u otros, de manera que esto es un cruce multidisciplinar. Y específicamente desde la política comparada con un campo de las ciencias políticas y de las ciencias sociales que estudian grandes procesos y casos dentro de esos procesos. Bueno, lo primero que yo siempre abro con esta discusión, quizás no lo vamos a tener acá porque acá hay experiencia acumulada y acá hay otra dinámica, pero cuando yo comparto esto en un aula, sobre todo con los jóvenes que han crecido en democracia, es decir, tanto mis estudiantes mexicanos como los estudiantes de neoyorquinos a los que les pude dar esta conferencia, chicos de Manhattan, judíos por demás. Yo digo, bueno, realmente nos importa realmente vivir en un régimen democrático, ¿por qué? Y para responder esto, hay quien diría, bueno, qué obviedad, claro que sí, la democracia es buena, no podríamos vivir de otra manera. No, pero por eso yo pongo realmente, o sea, tenemos una percepción a partir de vivencias. Los seres humanos operan a partir de vivencias, de experiencias o de informaciones. Tenemos una percepción de lo existencial que puede ser para un funcionario público, para un servidor público, pero para un ciudadano, pero para un académico, vivir la diferencia existencial, personal, de vivir o no en un régimen democrático. Y yo siempre trato de ayudar en segundo momento y decir, ¿cómo nos implicaría si viviéramos bajo otra forma de gobierno? Digo, bueno, a veces le digo a mis estudiantes, bueno, nos implicaría de una manera tan sencilla que eso que usted está haciendo ahí, que sé que está en el teléfono y que puede ser poner un meme del presidente o del gobernador o de tal funcionario, lo podría conducir a la cárcel.
Algo tan sencillo como eso, expresar una crítica pública. La democracia, entre otras virtudes, tiene la virtud de que podemos, a partir de la participación ciudadana, cambiar las autoridades de gobierno de manera regulada sin sufrir arbitrariedad estatal en general. También hay diferencias regionales. Sabemos que Guanajuato en general es un país, es una zona del país con un nivel de institucionalidad, más allá de los problemas, con un nivel de participación ciudadana, con un nivel de Estado de Derecho que no tiene que ver con otras zonas del país, pero yo siempre pienso que los temas verdaderamente importantes deben abordarse no solo desde una perspectiva analítica, sino desde una postura existencial. ¿Qué implica para nosotros vivir o no vivir en una u otra realidad? Pero permítanme, quisiera abonar un poco al pesimismo, no a la derrota, pero sí al pesimismo o al realismo, decir que si bien hemos tenido la democracia como nuestro horizonte de imaginación, es decir, nos imaginamos, bueno, yo no, porque yo no nací en democracia, yo conozco una dictadura, viví en dictadura, padecí una dictadura, pero quizás ustedes han vivido quizás regímenes autoritarios como el mexicano, que era un régimen sui generis que permitía oposición y competencia política, entre comillas, y ahora tenemos una democracia imperfecta, pero permítame decir que la política no democrática abarca primero la mayor parte de las formas políticas de la historia de la humanidad. Si la mayor parte de la historia de los seres humanos ha transcurrido bajo regímenes no necesariamente democráticos. ¿Eso nos hace proclives al abuso, al autoritarismo? No, simplemente es un hecho histórico que las sociedades han evolucionado y han evolucionado de formas más básicas, más duras, más primarias, más personalistas, a formas más reguladas, más institucionalizadas. Pero también son los casos y las experiencias más difíciles de estudiar y de comunicar. Caramba, por dos razones. Primero, porque como decía una profesora mía en la dictadura, al poder autoritario no le gusta que lo estudien. No. Si usted controla la prensa, si usted controla los archivos, si usted controla quién estudia en la universidad, si usted controla quién da clases, quién investiga, usted puede impedir que lo estudien. Pero lo otro que es difícil es comunicar la experiencia terrible y extraña de vivir en un lugar en el que el poder invade tu vida personal. O sea, lo hablaba mucho con Fidel. Fidel se recordará cuando intercambiamos con un café experiencias y comparamos experiencias, ¿verdad? Incluso de lo que era el régimen del PRI en la época más dura, incluso en Guanajuato, con los fraudes electorales, la represión del 46, del 2 de enero, pero comparaba eso, pero yo decía, pero de todas maneras había una oposición, había una unión cívica leonesa, había, y sin embargo un régimen totalitario no existe eso. Otro elemento importante es que esto tiene una gran trayectoria teórica, o sea, aquí se ha discutido tanto desde los clásicos, Platón, Aristóteles, pero todo el desarrollo de la ciencia política siempre ha vuelto una y otra vez sobre el tema de las dictaduras. Y ahí puse una foto de un montón de personajes siniestros que representan ese fenómeno en la historia de la humanidad. Bueno, ahora yo quiero hablar de un concepto que es poco conocido, porque en general a veces tendemos a ser muy estáticos, ¿verdad? Y pensar en, bueno, esto está, este régimen está, la dictadura o la democracia, pero no vemos cómo se transita de la dictadura a la democracia o viceversa. No vemos las zonas grises entre los dos regímenes, incluso no vemos que existen regímenes híbridos, que después hablaremos de eso. Entonces, para eso es importante una perspectiva de proceso. Es decir, no se llega al autoritarismo en un día. Bueno, se puede llegar en un día si hay una democracia y de pronto los militares dan un golpe de Estado y instauran una dictadura. Se puede llegar en un día. Pero en general, lo que vemos, sobre todo en los últimos años, es que se está haciendo un avance de procesos de cambio de régimen donde el ejercicio del poder político se hace cada vez más arbitrario, más represivo. ¿Por qué? Porque se restringe el espacio para la contienda pública, es decir, para ir al espacio público, protestar, marchar, expresarse, y para participar vía elecciones en la selección del gobierno. Eso sería la autocratización, un proceso de cambio de régimen que atraviesa por momentos, por fases. Cada fase implica un cambio cualitativo de un tipo de régimen a un subtipo de régimen hasta que termina la dictadura plena y por tanto debe ser estudiado así. Estos procesos que está viviendo el mundo y que afectan la vida política y que afectan la vida política local en muchos países de América Latina, que en México también, son parte de un proceso más amplio. Un proceso más amplio que tiene también que tiene una historia detrás de reflejo en la discusión pública, en lo que estamos haciendo acá. En los años 80 y 90, ustedes algunos recordarán, había optimismo generalizado. Vamos a más democracia. No, ya dejamos atrás la época de las dictaduras.
Ya en los 90, en los 2000, empezaba a haber cierto escepticismo, pero bueno, México en esto es un poco anticlimático, porque México llega a la transición en los 2000, de manera que ya en los 2000 en América Latina habían 15 años de transición a la democracia y se empezaba a ver un agotamiento, pero en México recién en el 2000 se produce la gran transición a nivel federal. Y después hemos visto el demodesencanto y el demopesimismo, ¿no? Que es esta idea de, bueno, esto no sirvió para nada, estamos peor que antes, algunas encuestas incluso que dicen que sectores juveniles se desconectan de la política, etcétera. Pero lo que quiero llamar la atención es que esto es un proceso que va, como ven ustedes acá, en un continuum de la democracia a la autocracia y que la autocratización no sería más que ese tren, ¿verdad? Esa avenida que va de un régimen democrático a un régimen autocrático, pero que atraviesa, perdón, por diferentes fases, por diferentes momentos. Yo trataré de resumir acá y creo que lo más rico es después el intercambio con ustedes en la conversación. La primera fase, o la primera subetapa que podemos encontrar de cuando se pone en marcha un proceso de autocratización es la recesión democrática. Fíjense que es una palabra que usamos, ¿verdad?, en el argot de la economía, ¿no? ¿Y qué cosa es la recesión democrática? Bueno, cuando las instituciones están vigentes formalmente, cuando los procesos se realizan, pero empieza a haber un agotamiento del propio entramado y del propio proceso democrático. Es decir, las elecciones están, pero son más desasiadas, los tres poderes se mantienen, pero hay un poder que empieza a andallarse a los otros, la discusión pública se rarece, hay polarización, no vamos para bien. Estamos todavía dentro de las fronteras de la democracia, fíjense, como régimen, pero empiezan a acumularse disfunciones que empiezan a dañar el desempeño de la democracia. Eso lleva a un segundo momento que es la ruptura democrática o el democratic breakdown, que es cuando ya se puede determinar que, por ejemplo, que el poder ejecutivo subordinó completamente o destruyó a los otros poderes o se da un autogolpe de Estado o suprime a la oposición. Entonces, ahí hay ya un cambio cualitativo, porque ya no se está dentro de las fronteras de un régimen democrático con problemas, sino que ya se ha pasado a otra cosa. Pero todavía esa otra cosa es reversible, ¿no? De pronto la oposición se puede organizar, de pronto, y se puede llegar a un tercer momento que es la consolidación autocrática, que es cuando ahí sí, nunca de manera definitiva, la historia no tiene un final, la historia la hacen las personas, pero sí, digamos, de manera muy clara, los que han destruido la democracia se afianzan, proscriben, suprimen, destruyen y es más difícil revertirlo, ¿no? Un poco lo que pasaba, por ejemplo, en Nicaragua. Entonces, yo lo primero que quiero proponer es esto, que pensemos todo esto como un proceso. Guillermo O'Donnell, el gran politólogo latinoamericano, hablaba de la muerte lenta de la democracia, un proceso que arranca dentro de la propia democracia con la erosión de la gobernabilidad democrática, con la erosión de los frenos y contrapesos, con la erosión del Estado de Derecho, con la polarización, etcétera, y que va transitando etapas hasta llegar a la consolidación autocrática. Una cosa importante es que cada una de estas etapas dentro de este proceso de autocratización eh, se caracteriza por que determinado componente o determinado mecanismo, ¿verdad? El régimen democrático es dañado. Es dañado. Es decir, y esto se ve muy claramente en ese proceso dentro de momentos del régimen y del proceso político. Por ejemplo, cuando se pasa de una democracia liberal, de una democracia bastante plena que funciona, que dicho sea de paso, no lo hemos tenido en México de manera cabal. México tiene una democracia defectuosa hasta la fecha. Pero en general, digamos, incluso una democracia defectuosa, cuando se produce un primer deterioro dentro de la democracia, dentro de la recesión democrática, casi siempre, esto no es porque yo quiera ponerlo de manera caprichosa, esto es el resultado de estudios sistemáticos acumulados de muchos procesos similares en el mundo que arrojan como resultado cuál es la alerta que salta, el mecanismo que salta, el mecanismo que se daña primero y los que se dañan después. El primer elemento fundamental, por lo menos en los últimos procesos de 30, 40 años, que empieza a producirse y que empieza a producir una recesión democrática, que es la primera fase de un proceso de autocratización y que está adentro del régimen democrático, es la reducción de las limitaciones al poder ejecutivo. Es decir, lo que se llama el engrandecimiento del Ejecutivo.
o la conversión del Ejecutivo en un poder monárquico o imperial. Es decir, dentro de las fronteras de la democracia, será un régimen todavía democrático, hay elecciones, oposición, derecho a la protesta, a la manifestación. Casi siempre empieza a darse que uno de los poderes, el ejecutivo, se fortalece enormemente, se convierte en una especie de superpoder y eso empieza a afectar la calidad de la democracia porque empieza a afectar los frenos y contrapesos, etcétera, etcétera. De ahí podemos pasar a un segundo momento, cuando ya saltando cualitativamente las fronteras de la democracia, ya no viviendo un régimen democrático, sino ya pasando a un régimen autoritario, ya no solo tenemos un superpoderoso ejecutivo que somete, que chantajea, que presiona, sino que tenemos también un problema de cese de la contestación pública. ¿Qué quiere decir? La gente empieza a hablar menos, a organizarse menos, a expresarse menos, hay represión a las manifestaciones, hay temor de salir porque el Estado reprime o porque los delincuentes aliados al Estado reprimen, etcétera, etcétera. Se abandona el espacio público, que es el espacio por excelencia de los ciudadanos. Entonces lo que sucede es que cuando ya se pasa de una democracia defectuosa a un régimen de autoritarismo competitivo o híbrido, todavía es posible que exista la oposición, todavía es posible que de vez en cuando se convoquen elecciones y tratar de ganar al autoritarismo, pero en general el autoritarismo ha controlado todo el aparato del Estado y empieza a controlar el espacio público. ¿Qué queda? Las urnas. Pero cuando ya se pasa a un régimen en el cual se proscribe la posibilidad de Pascuas a San Juan, ir a urnas y sacar al poder, a quien está en el poder, entonces ya pasamos a un régimen autocrático cerrado. Y fíjense qué es lo que ha pasado. Primero se engrandeció el Poder Ejecutivo, después empezó a ponerse frenos a la contestación pública y después se acabó la participación política. Y ahí tenemos un régimen que ha cambiado de democrático a autocrático, un proceso de autocratización. Ahora, estamos hablando de fenómenos de la ciencia política. ¿Es posible esto si la historia podemos hablar de casos históricos en nuestra región que han pasado por esto? Yo creo que sí. Yo creo que muy claramente hay dos casos en los últimos años, no Cuba, porque Cuba tiene un origen revolucionario, es un régimen revolucionario que surge como el régimen de la Revolución Mexicana, de una gran revolución popular que se convierte en una dictadura revolucionaria, como fue el régimen también mexicano. Pero Nicaragua y Venezuela es un caso claro, típico. Son casos de que a través de procesos electorales llegan al poder líderes populistas, empiezan a capturar el aparato del Estado, empiezan a destruir o subordinar los demás poderes del Estado, después aniquilan o arrinconan a la oposición, neutralizan el espacio público y finalmente cometen fraudes electorales o suprimen de facto la oposición. Es importante entender que estos fenómenos históricamente hablando se dan por olas. Sí, hablamos de olas de autocratización y democratización. ¿Qué quiere decir las olas? Bueno, que se reúnen circunstancias históricas en momentos de la historia de la humanidad que hacen efectos de contagio entre distintos países, contagios culturales, contagios ideológicos, contagios incluso también directamente geopolíticos, por invasiones, por alianzas. Y entonces eso explica que, por ejemplo, está ahí una gran crisis económica, eso explica que caigan gobiernos por la presión social y que vengan gobiernos de mano dura. Es decir, en general, cuando la desgracia de la dictadura se expande no en un país, sino en varias. Y cuando unas dictaduras son derrotadas, eso genera un efecto contagio, un efecto de estímulo a los ciudadanos de otros países para que hagan lo mismo. Entonces, hoy, según Videm, que es el mayor esfuerzo sistemático de monitoreo y de estudio de la democracia en el mundo, que está basado en Suecia, pero que lo conformamos investigadores de varios miles de investigadores de todo el mundo, que nos especializamos en algunos países. Biden dice que estamos viviendo la tercera ola autocrática, es decir, que hubo una tercera ola de democratización en los años 90, Huntington, de hecho, hay un libro Huntington que habla así de la tercera ola, pero que ahora estamos viendo una tercera ola de autocratización. Y esas olas son variables, o sea, en algunos momentos lo que vemos más es, sobre todo en los años 90, que había habido un proceso de democratización, ¿verdad? Lo que vemos más bien son deterioros dentro de regímenes democráticos. Un régimen que había sido más o menos liberal, pasa a ser más todavía democrático, pero con gobiernos populistas, con ejecutivos engrandecidos. Ya lo que hemos visto en los años más recientes es otra cosa. Ya lo que hemos visto en los años más recientes es que algunos de esos regímenes
de esos gobiernos populistas han sido derrotados y se ha recuperado la democratización en sus países. Ahora acaba de pasar en Polonia, por ejemplo. Pero en otros casos, lo que vemos es incluso un agravamiento de que ya no solo son democracias defectuosas que pasan a volverse regímenes competitivos, autoritarismo competitivo, sino autoritarismo cerrado. Este es el caso de Nicaragua de nuevo, ¿no? Y las formas en que esto se dan combinan muchos mecanismos. En algunos lugares es la intervención de los militares, en algunos lugares se da a través de la manipulación de los procesos electorales. En algunos lugares los presidentes, incluso civiles, empiezan a restringir, lo que estaba haciendo Bukele en El Salvador, la manifestación, la prensa, empiezan a apresar a categorías de la población, etc. O sea, no hay un solo, en este menú, no hay un solo ingrediente ni una sola forma de cocinarlo, ¿no? Depende del contexto también cómo se produce el fenómeno, ¿no? Pero quiero hacer notar esto, son procesos que atraviesan etapas, que cualitativamente definen cada una de estas etapas, pues diferentes momentos y en dependencia del contexto será uno u otro mecanismo el que prevalezca, ¿no? Bueno, acá hay cosas que voy a pasar en aras de tiempo. Las regiones del mundo que se autocratizan son todas, pero predominantemente hay tres regiones. África, que es una región que tiene mucho atraso de desarrollo socioeconómico, que llegó a la transición a la democracia en los 90, pero claro, una democracia, un tránsito de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, donde se mantiene el atraso, donde es muy proclive a que haya retrocesos y que los caudillos, que los caciques, la mano dura se imponga porque no hay institucionalidad o es muy frágil. Asia, que tiene más desarrollo socioeconómico, incluso algunos países notables, bueno, China, etcétera, pero también hay, ahí no por falta de Estado, hay Estado, pero es lo contrario, hay mucho Estado y poca ciudadanía, poca población movilizada, colectivada, y hay un fenómeno también de autocratización. Y América Latina, que América Latina es sui generis, porque América Latina es parte de Occidente. América Latina, nunca debemos olvidar eso, siempre lo digo en mis clases de historia y ciencia política, fue el primer continente que tuvo constituciones como continente, fue el primer continente de repúblicas, cuando incluso Europa era un continente de imperios hasta el inicio del siglo XX, hasta la Primera Guerra Mundial, pero América Latina tiene, lo que la caracteriza es mucha desigualdad, no solo económica, sino desigualdad de capacidades estatales, de Estado de Derecho, es decir, no es ausencia de, ni mucho menos ausencia de tradición democrática. Insisto, somos republicanos, constitucionales, electorales, democráticos, desde antes que Europa, incluso. Eso se nos olvida. Pero ya ven, por ejemplo, qué está pasando hoy en Ecuador, ¿no? Crimen organizado, asalta instituciones del Estado. Entonces, América Latina en esa heterogeneidad es otro fenómeno de autocratización. Y bueno, vemos cómo los procesos de manipulación electoral, vean ustedes, junto con, en menor medida, las intervenciones militares y en igual magnitud las restricciones a las libertades, la pérdida de la rendición de cuentas, la violación de derechos políticos. O sea, hay un menú que produce en determinado país, uno u otro, el avance de la autocracia. Bueno, acá tenemos una serie de casos, ¿no? Y una serie de dimensiones de análisis que nos permiten explicar esto y ponerlo en una perspectiva comparada. Tenemos primero los casos donde el proceso de autocratización comienza, porque esto es como un camión que arranca. ¿Y arranca donde la autocratización? Bueno, donde no la hay. Arranca en la democracia. En el seno de la democracia, como el alien de la película, en el seno de la democracia de la nave y de las personas de la nave está el huevo incubado. Entonces pasamos ahí, esa primera etapa comienza donde una democracia liberal, con frenos, contrapesos, elecciones periódicas competidas, libertad de expresión, comienza a convertirse en una democracia defectuosa. Y casi siempre eso comienza porque se va perdiendo los frenos y contrapesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder ejecutivo comienza a subordinar los demás poderes porque los debilita. Ahora, ese es el modo fundamental en el que se produce la autocratización dentro de una democracia, un poder ejecutivo que se fortalece. Ahora, ese modo fundamental, que aquí en inglés es core mode, el modo núcleo, el modo fundamental, siempre tiene modos secundarios que lo ayudan.
Cuando el poder ejecutivo se fortalece y se convierte en un presidente imperial, eso va de la mano de restricciones a libertades civiles y de violaciones a los derechos políticos, porque se empieza a acosar a la oposición, se empieza a perseguir, se empieza a quitar poder a la sociedad civil, etc. Cuando se pasa ya de una democracia que ya se volvió defectuosa, ¿verdad? A directamente un régimen autocrático, pero que todavía tiene un elemento electoral, es decir, ya ahí sí hay un salto cualitativo, porque se pasa de un régimen a otro, pero el proceso avanza. Recuerda que es todo un proceso que puede revertirse, que no es inevitable, que puede que un país llegue a una fase y recupere democracia. Pero si sigue el proceso avanzando, es decir, ya no es solo un presidente poderoso que subordina al Congreso, que acosa al Poder Judicial, sino que incluso comienza a manipular los procesos electorales. ¿Para qué? Porque como lo que se mantiene como cancha abierta para la competencia política es la elección, que es lo que queda de la democracia, entonces hay que empezar a manipular los procesos electorales. Y eso va de la mano también con restricciones a libertades civiles y a los derechos políticos. Proscribir determinados partidos, determinados candidatos, meterles multa, mandarle crimen organizado para que tirotee, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos también las formas de tránsito de democracias defectuosas a dictadura cerrada o de dictadura o de autoritarismo competitivo a dictadura cerrada. El tránsito a dictadura cerrada. Lo clave en el tránsito a dictadura cerrada es el protagonismo de quién, de los militares, que es un tema importante a discutir también. O sea, cuando los militares aparecen en escena, por la propia lógica de los militares, orden y mando, inapelabilidad a la disciplina, el hecho de la fuerza, que es una fuerza armada, que se basa en la violencia, etcétera, ya incluso la forma del autoritarismo no es la misma. De hecho, una de las cosas que yo creo que salvó dentro de todo el autoritarismo mexicano, cuando lo vemos en perspectiva comparada, es que fue un autoritarismo civil, primordialmente. Claro que hubo 2 de enero del 46 en León, claro que hubo Tlatelolco, claro que hubo Halconazo, pero en general era un autoritarismo civil. Permitía cierta competencia, trataba de cooptar antes de reprimir, por lo menos en masa. No era una dictadura militar gorila, tipo de latinoamericana, ni tampoco un régimen totalitario. Sí, yo quiero concluir acá para abrir un espacio de discusión. Lo que estamos viviendo en el mundo hoy, y América Latina no deja de ser parte de esto, incluso México, es un fenómeno que llamamos autocratización, que no es inevitable, que es reversible, que allí donde los ciudadanos y ciudadanas se han organizado lo han podido revertir y que afecta tanto la estructura del Estado a todos los niveles, nacional, regional y local, como la sociedad civil y como los derechos de la ciudadanía. Este fenómeno tiene que ser revisado en su estado real, sin dogmatismo, sin superficialidad, sin estirar los conceptos. Es decir, por ejemplo, no podemos confundir podemos decir que un país está viviendo un proceso de autocratización, pero no podemos decir que el país de hecho es una autocracia. Por ejemplo, yo creo que México, y como yo varios colegas, está viendo parte del proceso de autocratización, pero lo está viviendo todavía dentro de una democracia defectuosa que en el escenario en que estamos, y hasta el año, y en este año fundamentalmente, puede transitar a un autoritarismo electoral. No ha pasado todavía, pero puede ser. Pero, por ejemplo, hay personas que dicen, no, bueno, el dictador, el tirano, no, las palabras tienen sentido tanto analítico como, recuerden Pedro y el Lobo, como comunicacional y político. Viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y cuando el lobo vino ya nadie lo creyó, ¿no? Entonces, hay que usar muy responsablemente los conceptos que explican realidades políticas que por demás son muy importantes para millones de personas. Por eso es que usamos el concepto de autocratización. Nos parece que el concepto de autocratización refleja no una foto congelada a la que uno no sabe cómo llegó, sino un proceso que va construyendo, más bien destruyendo derechos, quitando prerrogativas a la ciudadanía y que hay que estudiarlo en esa concreción histórica, en esa precisión, y que todos los países, ningún país está exento de eso. Estados Unidos, que es la democracia más fuerte del mundo, está en un proceso de autocracia. Estados Unidos tiene un reto enorme en la elección del 24 si Donald Trump vuelve a ser candidato. Donald Trump, que desconoció su derrota, como desconoció Andrés Manuel su derrota en el 2006. Donald Trump, que además llamó a una turba a asaltar al Congreso para impedir la toma de posesión, etcétera, etcétera. Si eso pasa en Estados Unidos, pasa en otras partes, pero también
Hay que decir, por ejemplo, que en Polonia el proceso fue revertido y había un partido populista muy fuerte, que estamos en un proceso de cancha abierta. Creo que hay que estudiar este proceso de autocratización, o por lo menos yo lo propongo así, y seguramente recordará Fidel nuestras clases en el doctorado, con el mismo enfoque multidimensional que yo propongo estudiemos a la democracia. ¿Qué quiere decir esto? La democracia para mí, cuando me preguntaban qué cosa es la democracia, decía, bueno, hay un problema con los juristas, perdón, yo sé que muchos son juristas, mi esposo es jurista, lo voy a decir. El exceso de formalismo, el exceso de considerar la realidad política como lo que está en la ley. Y entonces definimos al régimen por lo que dice la Constitución o por lo que dice... No. La democracia hay que verla como un fenómeno en diferentes dimensiones. Es un régimen, es decir, es un conjunto de leyes e instituciones, pero también son procesos históricos, que es la democratización, que es el opuesto a la autocratización. También son movimientos y también es una cultura de la democracia. Voy a poner ejemplos concretos en México para que se entienda esto. El régimen democrático es el régimen que tenemos, sobre todo consagrado a partir de la Constitución sucesivamente reformada del 17 y los cambios que se dieron en los años 90 y 2000 que permitieron que México pasara de ser un autoritarismo electoral a un régimen democrático imperfecto. O sea, tenemos un régimen democrático. Está cristalizado en la Constitución y en toda la legislación del Estado mexicano y en las leyes que regulan la relación entre los poderes del Estado y de los poderes del Estado con la ciudadanía. Pero eso pasó porque hubo un proceso de democratización. Lucha contra el fraude en Chihuahua, en Baja California, en Guanajuato, primeras alternancias locales, etcétera, etcétera, donde el municipio fue clave en México. El municipio fue clave. Y en León y en Guanajuato incluso tenemos, bueno, toda la gesta que se dio. Yo insisto mucho en esto, desde el 46, la matanza del 46, eso es una insurrección cívica, ciudadana, pacífica y electoral frente a un poder central autoritario. Ahí se mezclan muchas cosas muy interesantes. Una insurrección cívica, pacífica, electoral de una ciudadanía frente a un poder central autoritario, que si bien impiden el triunfo popular, después también tienen que corregir, ustedes saben, y no toma posesión el gobernador del fraude, ¿no? Eso en el 46. Bueno, eso explica que es un proceso de lucha. Después se ganaron las primeras alcaldías de oposición, el Estado, y después la transición, que además nos tocó un presidente de Guanajuato, la presidencia de la transición. Movimientos varios, todos los movimientos que lucharon para la transición, de derecha, de izquierda, de clases medias, sectores populares, empresarios, y una cultura de la democracia, de los valores que permiten defender la democracia. Yo siempre pienso que también hay que comparar las regiones del país y la tradición local es muy importante. O sea, hay una tradición de municipalismo, de participación local, incluso de implicación de los empresarios y de unos sectores en la cosa pública, en unos lugares como en el Bajío que no existen otros. En otros hay otras tradiciones, agraristas, etc. O sea, hay que abordar esto es una diversidad ideológica, geográfica, institucional en la que se manifiesta. Bueno, hay un conjunto de elementos acá. Yo quisiera dejar de compartir y me parece que podemos pasar a las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto y hablo de manera personal escucharte. Te gana Y la nostalgia, te gana la sí, nostalgia. por supuesto, por supuesto. Y bueno, abrimos ahora el espacio para preguntas y respuestas. Les pediría si tiene alguien el interés de hacer uso de la voz, que utilice la iconografía de la plataforma para levantar la mano y empezar a darles el uso de la voz. De hecho, Catalina Salas ya levantó la mano. Catalina, adelante, por favor. Y antes que Catalina intervenga, antes que se me vaya, después recordamos dos cosas. Vamos a planificar si les interesa lo de la otra charla para aterrizar esto en la discusión del autoritarismo del poder local. Y después, ya con más calma en estos días, te voy a pasar una carpeta de textos que yo he escrito sobre este tema, pero también específicamente sobre la coyuntura mexicana. Correcto. Bienvenidos, todo doctor, adelante. Y adelante, Catalina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Es un gusto que poder reunirnos, ¿no? Aunque sea por esta vía. Feliz año 2024 y pues el mejor de los éxitos a cada uno de ustedes.
Fíjese que la verdad, felicito mucho al expositor y el fondo del tema, porque precisamente en México estamos viviendo lo que va a ser una elección para junio y que ya se están sintiendo los efectos precisamente, pues vamos a decirlo claro, ¿no? Dictatoriales. Pero también gente que hemos participado en diversos institutos políticos, es decir, partidos políticos, sí llegamos a ver cómo esto iba cambiando, porque de repente como que también esas personas que están en esos institutos políticos que tuvieron la oportunidad de estar en gobierno, dirigiendo al país, critican y dicen, oye, pero ¿cómo está sucediendo esto? Y hay un proceso precisamente de descomposición, vamos a decir, democrática, un proceso en el cual, por ejemplo, yo veo a nivel municipio. Municipio para mí significa una descentralización política de los servicios públicos y claro que significa democracia 100%, ¿no? Aquí en Baja California, la policía municipal es una policía preventiva y a diferencia de otros municipios en el país, esta policía precisamente sí existe y está bajo el mando precisamente del municipio, del propio presidente municipal. Y yo recuerdo que hace más de una década se estaba hablando precisamente de un mando único. Para mí eso definitivamente era centralismo, ¿no? Y ahora le decimos, bueno, es que una Guardia Nacional, pues es que precisamente se trataba de un centralismo y cada vez que nosotros manifestamos algo, le pongamos el nombre que sea, pero que va a ser centralismo, estamos dañando la democracia que posteriormente se va a ir en contra de nuestras libertades, en contra de nuestras propiedades, en contra de nuestras acciones que tengamos nosotros o que hayamos tenido derecho. Y precisamente aquí en Baja California existe una policía estatal preventiva que va en contra del artículo 115 constitucional y fue creada también en su momento por instituciones que consideraban democráticas. A la fecha no ha desaparecido. El anterior gobierno que entró con Morena pues comentó que iba a desaparecer, le cambiaron de nombre y bueno, el juego es el mismo, ¿no? O sea, el juego es vamos a centralizar, pero yo creo que también la gente no tiene cara para decir, es que está pasando en este momento, o sea, no viste que ya sucedió, no viste que ya que te daba indicios de que íbamos a terminar en esto, pensando que podías tener todo el poder. Lo que sí me da mucho gusto, y a lo mejor va a ser en lo que usted nos comente más adelante, es que usted habla que puede ser un proceso que se puede revertir. Y a mí me gustaría saber cuáles son los casos en los que se ha podido dar este tipo de situaciones, porque sí es reconocer que hay un problema y el siguiente paso es cómo lo vamos a solucionar. Y es bueno. Sí. Gracias, Catalina. Adelante, doctor. Bueno, primero, Baja California fue también de los pioneros en la democratización y en la alternancia. O sea, Baja California ha sido, como fue Chihuahua, como fue Guanajuato, zonas en las cuales una tradición local anticentralista, municipalista, ciudadanista, se opuso a un régimen que era estatista, centralista y autoritario. Entonces, yo creo que ustedes tienen mejor que nadie unos acervos ahí culturales y organizacionales importantes. Mira, no hay receta. Yo propongo, esto me está entusiasmando mucho, Fidel. Yo creo que vamos a hacer no dos, sino varias charlas a lo largo del tiempo, ¿no? Este, podemos dedicar una charla a México después, incluso, a los trabajos con México y el momento y el proceso de México, ¿no? Ahí también con otro colega hemos trabajado este tema. Básicamente, es fundamental la creación de frentes opositores cohesionados, no solo partidarios, sino partidarios y ciudadanos con sociedad civil. La revisión autocrítica de los errores de la oposición antiguamente gobernante que permitieron que los gobiernos antes opositores de corte populista se fortalezcan y se conviertan en un caso de amenaza para la democracia liberal, en el caso de México.
Yo creo, lo voy a decir aquí porque me lo he dicho en otros lugares, se lo he dicho a ellos en la cara, yo creo que, a ver, y esto es sin idealismo, porque no estamos eligiendo, justo anoche lo hablaba, no estamos eligiendo entre un gobierno sueco, entre una oposición sueca y un gobierno finlandés. No, estamos eligiendo entre, como decía Raymond Aron, el politólogo, a veces la cosa es entre lo preferible y lo detestable. Entre lo preferible y lo detestable. Entonces, sin idealizar nada, reconociendo que los políticos que tenemos están en función de la calidad de ciudadanos que somos, pero yo sí creo que hay que, primero, cohesionar frentes ciudadanos para estas cosas. Segundo, hacer una revisión profunda de los estilos de trabajo, de liderazgo de las élites políticas, de las formas de procesar. Hoy, por ejemplo, pasó una cosa, ayer apenas la oposición celebra el triunfo en la Ciudad de México en el tema de la fiscal, ustedes lo vieron, ¿verdad? Y hoy sale el presidente de uno de los partidos, para mí el partido más importante de la oposición en términos de presencia, etcétera, a comunicar en un tweet, una diferencia con un manejo de otro partido de la alianza. A ver, papá, eso no se hace así. O sea, yo no sé quién está ahí. Bueno, quítenle el tweet, quítenle el teléfono, como el meme se canta del norcoreano, ya quítenle el teléfono a la mano. O sea, yo creo que hay cosas que hay que pulir, hay que mantener disciplina, cohesión, pero en general creo que todo depende mucho también de las dinámicas locales. Es decir, no es lo mismo la dinámica local en Guadalajara, donde hay, o hasta ahora ha habido un partido, ha habido un partido fuerte a nivel estatal como MC, pero a la vez que tiene conflictos con la ciudadanía local, pero que también el Estado tiene conflictos con la federación. No es lo mismo Monterrey, Nuevo León, donde hay un candidato populista, carismático, de ese mismo partido, por cierto, pero no tiene mayoría en el Congreso local. O sea, yo creo que México tiene una característica que es la enorme heterogeneidad. Ahora bien, dentro de todo eso, hay un fenómeno claro, o sea, hay un partido que tiene una vocación de poder, que también está muy internamente, no es cohesionado, pero que se cohesiona a favor de una figura de un liderazgo y de una serie de retóricas y ideas, y ese partido o va a intentar acumular todo el poder que pueda en las próximas elecciones, y cualitativamente sería importante redistribuir el poder. La democracia sobre todo es redistribución de poder. No una redistribución de poder que anarquice, que atomice, que impida que el Estado cumpla sus funciones, pero sí que los órganos del Estado y que las fuerzas políticas y sociales tengan que negociar y que haya que buscar consensos. O sea, no bloqueo sistemático, sino búsqueda de consenso. Yo creo que es importante y creo que va a avanzar la oposición en los ámbitos locales y en los ámbitos de Congreso. Vamos a ver qué pasa con la elección presidencial. Está muy hay mucha ventaja del oficialismo por muchas razones, pero mucha de la batalla se va a dar en el ámbito local. Yo creo que posteriormente, en otro momento, podemos hacer un evento discutiendo específicamente el caso mexicano. Además, nada más una cosa, Catalina. Justamente empezaste por lo que yo decía, que yo por lo menos quería, yo quiero usar los conceptos de manera muy clara. Si tú me preguntas a mí, ¿el presidente es autoritario? El presidente es autoritario. O sea, tiene usos y costumbres autoritarios, para usar un término de nuestra historia, usos y costumbres. Es populista, es polarizador, es personalista, etcétera, etcétera. ¿El régimen es autoritario? No lo es. No es el régimen autoritario. Todavía vivimos una democracia defectuosa. Solo que el estilo, voy a citar a Cosío Villegas, el estilo personal de gobernar y la tradición política y el aparato del partido y todo lo que es, sí hay elementos autoritarios, pero el régimen es autoritario. Ya quisieran, pero no es el régimen. Sí. Alberto, adelante. Tenías cara de Presidente. querer participar desde hace rato. Adelante. Armando, oye, muchas gracias por tu exposición y en la línea de lo que acabas de responder, justo mi pregunta era, en el sentido de comunicación, cuando nosotros desde, bueno, como oposición, estamos hablando en México, somos oposición, la mayoría de los que estamos aquí venimos de fuerzas distintas a quienes hoy gobiernan, y justo cuando uno quiere reducir el dilema electoral a democracia o dictadura, no suena bien, o sea, la gente no lo compra.
ahorita dijiste, bueno, el presidente sí es autoritario, pero el régimen no. No, no sé si en tu experiencia conozcas algún fraseo mejor, menos dramático, más creíble, más vendible. Perdón que me estoy saliendo, pero me gustó la exposición y me gustó ahorita cómo lo centraste. O qué sugerencia hay hacia cómo exponer lo que vivimos. A ver, Alberto, yo, lo comunicacional siempre es un problema, porque a mí además me pasa una cosa, yo viví una dictadura. Como yo viví una dictadura, como yo estudié una dictadura, como yo fui profesor de una dictadura, como yo me exilié de una dictadura, yo sé la diferencia cualitativa. Entonces, a mí, por ejemplo, por eso a mí la hipérbole me asusta, porque yo digo, no, es que siempre se puede estar peor. Y es el cuento ¿no? Del lobo. O sea, a ver, a mí lo que parece es usar bien las palabras para no sobremovilizar, no asustar, no perder efectividad, pero también hay que usar ejemplos muy concretos en la comunicación política. Por ejemplo, esto mismo con los estudiantes de, ¿a usted le parece que no hay que ir a votar? Bueno, pero otra gente va a votar por usted. ¿Y qué implica eso en tu vida? Eh, por ejemplo, una frase que a los estudiantes les hace mucho sentido. Yo, yo siempre he dicho, a ver, yo no tengo esa visión de la política. Yo creo que la política tiene un componente de cinismo, de crueldad, pero también de buenos valores, de sacrificio. La política es todo porque es consustancial a la naturaleza humana. O sea, no somos ángeles, no somos demonios, somos las dos cosas. Pero yo le digo a los estudiantes míos, fíjense lo que les voy a poner, la diferencia nada más de que tengan una actitud política consciente. Se las voy a poner fácil. Vamos a suponer que la naturaleza intrínseca del político es ser tranza y miserable. Pero hay una virtud, una única virtud. O sea, vamos a suponer que con la democracia no vamos a lograr nunca tener buenos políticos. Fíjense ustedes de qué dilema. Yo no creo eso. Pero aunque eso fuera así, si eso fuera cierto, nada más que la existencia misma de la alternancia nos permitiría cambiar periódicamente al sinvergüenza que nos gobierna. Y eso generaría un efecto inhibitorio, porque sinvergüenza no podría ser todo lo sinvergüenza y cruel que quisiera si supiera que va a estar como Xi Jinping o Kim Il-sung eternamente. Porque si a mí nadie me va a quitar, yo puedo acabar con la hacienda, vida y de todo el mundo. Entonces, ustedes se han dado cuenta, chicos, lo importante que es esta cosa que ustedes analizan de, no, yo voy a votar, yo me informo. Que es importante para que no entre al aula un policía y se lo lleve preso por un tuit. O sea, me explico. Pero claro, esto es un mensaje con ejemplos muy concretos, algunos cuales yo saco de mi experiencia en una dictadura, y puede lograr un efecto en un tipo de estudiante universitario, Ahora, tú tienes otro tema también. No solo es un problema de falta de derechos y libertades, es un problema de falta de resultados. Bueno, yo creo que otra parte hay que atacar el tema de la falta de resultados y el contraste entre la imagen y los resultados. A ver, ¿tú te sientes bien? ¿Por qué tú te sientes bien? Porque te dieron una beca, porque te dieron una pensión de adulto mayor, porque te dieron esto. Yo no voy a discutir eso, eso está bien. Incluso eso habría que mantenerlo. Cosa que me parece bien, por ejemplo, en el discurso de la candidata. Habría que mantenerlo. No solo por táctica. Yo creo que, de hecho, habría que mantener el apoyo a los adultos mayores que han dado mucho por el país, cosas que son normales, incluso son tendencias globales. Y se habla de renta básica universal, y no, o sea, hay que hacer eso. No pelearse con las cosas que pueden ser positivas. Ahora bien, tú sabes que esto se te hace agua si hay inflación. Y si hay inflación, porque hay menos inversión, y si la inversión se asusta porque se toma tal decisión política, o sí, es verdad que te están repartiendo dinero, pero se está botando una cantidad de dinero brutal en un montón de mamarrachadas que no van a producir nada, pero que son caprichos de alguien. Entonces, hay que poner esto de una manera que sea un mensaje para cada sector y que esto no pase por recordar, o sea, que esto no pase por inventar que venimos de Dinamarca, porque no venimos de Dinamarca. De hecho, una espero que lean el texto. Yo siempre digo, es que México ha sido una democracia defectuosa. Cuando me dicen, ¿cómo usted califica como régimen político México? Tuvimos una discusión de eso hace poco en un espacio internacional. Facilito, como mismo lo definí en un texto del año 2016 que lo publiqué en Guanajuato, que lo leyó Fidel. Democracia defectuosa con enclaves autoritarios. Es eso. Solo que lo que quieren hacer ahora es que el enclave crezca tanto que se convierta en el país. Y que lo defectuoso sea... Pero tenemos eso, venimos de allí. Entonces,
Yo diría que hay una dimensión muy grande también del tema, coincido contigo, comunicacional. ¿Cómo comunicar esto? ¿Cómo implicar a la gente? Hay algo que también es muy complejo. ¿Cómo tú logras que las personas, aunque tú sepas que va a pasar o que tengas bastantes probabilidades de que pase lo que tú estás viendo, que las personas eviten un comportamiento que los va a perjudicar si no lo han vivido? Yo a eso le llamo, le he dicho siempre la metáfora de los dinosaurios de Yucatán. Yo siempre digo, yo a veces me pongo a ver a vecinos, a colegas, y yo me imagino que somos como los dinosaurios pastando en Yucatán, ¿no? Y ves que vienen meteoritos, y ahí está la gente pendejando, dice, ay, qué bonito la bolita que cae, y la bolita cae y acabó con todo el mundo. Y de pronto hay un dinosaurio que se dio cuenta. Voy a poner el ejemplo de Fidel. Yo, no sé, Fidel, si te acuerdas, cuando la elección del 18, yo recuerdo una discusión con mis colegas entonces, en el entorno laboral, y yo veía un apoyo enorme al partido hoy gobernante. Yo decía, bueno, pero ¿qué han leído? ¿Qué han vivido? Porque yo soy un recién llegado, ¿no? Tengo 8 o 10 años en este país, pero conozco poco, he visto. Y yo no veo ese gobernante republicano participacionista que ustedes ven, Andrés. Y yo no veo esa renovación de la vida pública. Quizás si ustedes lo que me dicen es que quieren votar como voto castigo, está bueno, porque les molesta el PRI, les molesta el PAN, les molesta, pero no veo esa innovación política, democrática. Y déjame decirte, Alberto, y para mí era un tema casi fascinante, pero de psicoanálisis, que yo me reunía con gente súper preparada, colegas, politólogos, y era un apoyo masivo en la clase media intelectual de las universidades. Pasaron 2 semanas, Fidel no me dejará mentir. Entonces venían y te decían, ay, tú tenías razón. Yo, pero claro que yo tenía razón. Yo lo que no entiendo es por cómo tú no lo viste. Pero ahí que primaba una idea de voto castigo, de hastío, etcétera. Y también te voy a decir otra frase, ya que te gusta una frase de ese tipo. Yo siempre digo, siempre se puede estar peor y hay formas distintas de estar mal. Lo que nosotros teníamos era un comportamiento de un sector de la clase política que se había repartido el poder, que en general reproducía vicios en el manejo de la cosa pública, pero que, entre otras cosas, había una ventaja, era una clase política distribuida, con lo cual, incluso entre los viciosos, tú podías contraponer. Y además había otra cosa también. La peor combinación en el manejo de la cosa pública es la mezcla de corruptos y fanáticos. La clase política del periodo de la transición no tenía fanáticos, porque la idea era basada en el pacto y el consenso. Lo que nosotros tenemos ahora es una mezcla de las viejas prácticas con una visión de redención política fanática. Entonces, tú tienes lo peor porque tienes la mentalidad del delincuente, que ya la tenías, y la mentalidad de predicador, junta. Bueno, y entonces, eso te obliga a hacer otros análisis, pero vuelvo a ese punto, o sea, tú me hablas de los jóvenes, de los ciudadanos, yo te hablo de qué pasa en este sector nuestro. Yo no sé si alguien se está molestando por lo que estoy diciendo acá, y me gustaría que hubiera debate, pero ¿qué pasa en los intelectuales? ¿Qué pasa en la clase media? ¿Qué pasa en la gente informada que puede decir, bueno, yo entiendo que un sector pobre tenga esperanza, lo manipulen o priorice determinada clientela, ¿no? Determinado elemento clientela, pero supuestamente nosotros tenemos otro sistema de valores. Valoramos la autonomía, valoramos, ¿no? Pero fue decisivo en el triunfo de este partido la clase media informada, ilustrada. Pero por Dios, los periodistas. ¿Dónde estaba Aristegui? Entonces, yo creo que por eso estos foros son importantes, ¿verdad? Porque nosotros podemos aquí, digo, además de hacer catarsis y llorar y todo eso, podemos pensar qué no se hizo bien, qué se puede hacer y cómo hacer mensajes distintos. Yo sí les voy a decir una cosa. Esta elección es decisiva. Hay un texto mío, se lo voy a pasar, que el patrimonio más preciado de un analista es su certidumbre. Y yo varias veces he dicho, yo quisiera no tener razón. Porque si tengo razón en lo que yo investigo, como investigo autoritarismo, la cosa está fregada. Pero en el 18 hay un paper que yo publiqué en español y en inglés, donde justamente digo que el proceso va a tener determinadas características, que venimos de una democracia defectuosa, un clavo autoritario, y que el 24 es la posibilidad de un tránsito a un autoritarismo competitivo. Vamos a ver si pasa.
Vamos a ver si pasa. Te agradezco mucho, Armando, y estaba anotando para que no se me fueran lo que estabas diciendo, ¿eh? Te agradezco mucho. Y Y es que me seguiremos. parece que gran parte de nuestro problema comunicacional es que justo no podemos decir que lo pasado fue mejor, o decir, no, es que antes sí había manejo súper eficiente de los recursos, no había corrupción, ¿no? Ese es el problema, el poder matizar a partir de lo que tú acabas de decir. No Ahora, hay ahora, negro y ahora, blanco. también, Alberto, perdón que me extienda, tener la capacidad de vender los éxitos. Hay un problema acá, la mayor parte es de Guanajuato, ¿sí o no? No, no, no. No, bueno, Guanajuato tiene un problema de venta del éxito gubernamental. O sea, hay una imagen instalada, y yo percibo que por ejemplo, hay una imagen instalada de éxito tecnocrático, que hay un sector de la gente que se lo compra, pero otra gente no se lo compra. Y yo, por ejemplo, decía, yo he vivido la gestión de servicios públicos como ciudadano en Veracruz y en Guanajuato. Es incomparablemente mejor en Guanajuato, automatización, informatización, le ahorra tiempo al ciudadano, mejor calidad de servicio, por una burocracia profesionalizada. Eso tú no lo sabes si no comparas, yo comparo. Pero entonces tienes que hacer un esfuerzo. El esfuerzo no es hacer spot publicitario, así como vivimos en Singapur y no sé qué, que la gente misma dice, será falso, no sé qué. El esfuerzo es hacer productos comunicativos que la gente realmente testimonie y que te ponga el testimonio con una gente de otro estado y contrastes prácticas de gestión municipal y que, ah, caramba, aquí el Cabildo sí participa y aquí los ciudadanos se involucran, qué sé yo, y que eso se conozca y que se comparte. Por ejemplo, claro, después tienes otros problemas, después tienes el crimen organizado desbordado, tienes otras cosas, y eso también erosiona la legitimidad local de las autoridades. Pero bueno, eso pasa en otros estados, pasa eso mismo y no hay buena gestión municipal, ¿no? Yo, por ejemplo, la implicación de los empresarios, bien, como compromiso con el terruño, digamos, la apertura que había de las autoridades locales, por ejemplo, en Contraloría, a que los académicos participaran en consejos. Eso no se da en todas partes. O sea, también hay que saber también vender los éxitos, ¿no? A nivel local, a nivel estatal, y recuperar la memoria. Mira, pongo otro ejemplo que es importante en el tema de la cultura democrática. ¿Cuántas celebraciones de hitos democráticos, celebraciones creativas, buscando, qué sé yo, a los raperos, a los artistas, lo que ven o lo que escuchan los jóvenes, ¿no? No un viejo político parado en una tarima leyendo que la gente lo que le da hueva. ¿Cuántas celebraciones tenemos nosotros los hitos democráticos? León tiene la insurrección cívica del 2 de enero del 46. Cuando yo conocí esa historia, decía, ah, caramba, yo pensé que la única insurrección cívica que había sido Tlatelolco a la izquierda. No. Una movilización interclasista dirigida por una... ¿Qué uso, más allá de lo formal, protocolar, hace el Partido de Acción Nacional gobernante en León de eso? Eso debiera ser parte de una educación cívica en las escuelas, pero no para cantar viejas loas un partido que alguna, me explico, porque de hecho ni siquiera el PAN estaba en eso, la Unión Cívica Leonesa, pero sí para decir, en este estado siempre hemos defendido la vida municipal, pagamos un precio por eso, ¿qué implicaba eso? ¿Qué nos costó eso? Y es usar productos comunicativos que la gente siente orgullo de lo que es. Porque además hay para enseñar cosas, así como hay para criticar cosas. No, no se es bueno vendiendo lo que no se hizo, pero tampoco con un exceso de desmemoria o de modestia que no se está orgulloso de lo que se hizo. Los gobiernos de la transición tuvieron resultados importantes. Va. Te agradezco mucho. Yo me tengo que desconectar porque tengo una llamada pendiente acá de la oficina. Muchas gracias, Armando. Y esperamos ahí el paper que nos vas a compartir. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, Va. Alberto. No sé si haya alguien más, alguna otra participación. Si no es el caso, si me lo permites, doctor, quisiera nada más justamente compartir una reflexión que curiosamente se le ha escuchado a dos argentinos en las antípodas ideológicas. Hace algunos años se los escuché a quien es el presidente del Festival de Cine y Medio Ambiente de Barcelona, y recientemente se lo escuché al recientemente electo presidente Milei.
la izquierda ha sido muy exitosa en el desarrollo y en el control de la narrativa. Las otras fuerzas políticas han justamente tenido ese fallo. Y creo que lo que tú mencionabas de comparar Tlatelolco 68, León 46, además de hablar del fenómeno centralista en México, que también creo que es otro tema que Catalina lo había destacado de manera muy pertinente, creo que también habla de esa desproporción en las narrativas por diferentes corrientes ideológicas. No sé qué opinión te merezca al respecto. Totalmente. 68 no se olvida, pero nadie dice 46 no se olvida. Se olvidó. Y tiene que ver también con un elemento constitutivo. Hay estudios recientes sobre esto, muy complejo. Trataré de resumirlo en aras del tiempo. Hay una sobrerepresentación de la izquierda y de un tipo de izquierda, porque yo me considero un hombre de centro izquierda, pero de un tipo de izquierda, una izquierda populista, una izquierda antidemocrática y liberal en la academia. Hay una sobrerepresentación, claro, y si la universidad, que es el ente productor de ideas que influye en la opinión pública, que forma la opinión pública, porque la universidad forma a los opinadores y a los investigadores. Si la universidad tiene una sobrerepresentación de gente con una ideología que no corresponde con la pluralidad de la sociedad, pues entonces la voz pública está sobrerepresentada un polo, y ese polo es el que forma la opinión y la memoria, y el que se encarga, ¿verdad?, de la cultura cívica. Eso es un hecho. Mira, hay estudios de Pippa Norris en Estados Unidos, donde dice que en la Academia Norteamericana de Ciencias Sociales, por cada académico conservador, hay 10 académicos de izquierda. En las universidades de Estados Unidos, en Harvard, en Yale, en Princeton. En América Latina el fenómeno es igual o peor. Pero además, yo pongo un ejemplo muy concreto y tú te vas a reír porque te vas a contar de culo rostro. Nosotros tenemos colegas que en universidades públicas de un estado como México, que es un estado capitalista, una economía capitalista, con propiedad privada, hablan del anticapitalismo. Pero a mí eso es muy loco, porque digo, bueno, en el terreno de las utopías usted puede creer cualquier cosa, usted puede creer que usted es una jirafa, que Elvis Presley está vivo, que hay un platillo volado, usted puede creer lo que quiera, pero en el terreno científico, que usted hable de un tipo de economía y sociedad que no existe como una alternativa viable, siendo que además usted creció, se formó y vive en otra cosa, o usted es hipócrita, o usted es estúpido, o usted es irresponsable. Y sin embargo, es cool, o sea, no solo existe, sino que es cool y aceptado que haya gente en universidades que se refieran a los actores, a los escenarios políticos, invocando una realidad que no existe y que además cuando se ha tratado de construir, ha creado distopías. Y que eso sea tolerado, no tolerado como acto de autoridad, sino como incluso como acto de imaginación política. O sea, que nos parezca bien, Fidel, que después de 20 años de gobiernos neopopulistas en América Latina, haya alguien que pueda reconocer como plausible el chavismo, como una experiencia a la que hay que aprovecharle algo. Y hay gente que reconoce eso en la academia. Bueno, es que tuvieron errores. No, no tuvieron errores. Tienen horrores. No son errores. Y Milei, que tiene un montón de problemas, yo di un semestre este año en Argentina de teoría política en una universidad absolutamente fanática de Milei, ya que era impresionante, los chicos libertarios. Tendría muchas cosas que criticarle a Milei, pero por ejemplo, Milei acaba de tomar el poder en Argentina. Democráticamente electo por un apoyo importante. Todos los días protestas, manifestaciones locales legítimas en democracia, eso me parece bien. Pero el rigor de la crítica del discurso no lo tenían los otros, que gobernaron mucho tiempo y que además llevaron al país este desastre. Pero estoy de acuerdo contigo, hay una sobrerepresentación ideológica de una polaridad en las universidades que distorsiona la imagen del país real y que termina generando en la opinión pública una actitud más proclive al perdón a ciertas actitudes y a la intolerancia respecto a otras. Por cierto, es un fenómeno de Occidente. En otras zonas del mundo no es así. O sea, en otras zonas del mundo realmente el pensamiento liberal, democrático y de izquierda está arrinconado y lo que existe es un pensamiento claramente reaccionario. Ese es el otro polo. Pero yo recomiendo estos textos. Sí, lo que tú dices tiene un fundamento sociológico. Sí hay una sobrerepresentación. Y además la Academia Mexicana de Ciencias Sociales tiene un tema. O sea, recuerda que la Academia Mexicana de Ciencias Sociales, incluso en la época del régimen autoritario, se convirtió en un refugio
de si usted discrepaba del sistema, pero usted no quería enfrentarlo, porque el sistema también tenía límites. Si tú lo enfrentabas a la dura, terminabas como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, ¿ok? Pero si tú lo enfrentabas con las letras, podías terminar no en una fosa, sino en el Colmex o en la Sorbona, y pagado por el Estado además. Entonces, había mecanismos que un régimen autoritario civil como el mexicano permitía, que hacen que hubo una sobreproducción de una academia de izquierda en las universidades. Curiosamente, y ahí está el tema de las cosas que habría que comparar, por ejemplo, ¿por qué? Y eso sería parte de la interpelación en la deliberación pública, Fidel, con estos colegas. Bueno, ¿por qué durante la larga noche neoliberal, esa frase que les gusta decir, ustedes recibían becas, financiamientos, apoyo y no pasaba nada con ustedes? Y ahora, por ejemplo, atacan a instituciones o a grupos de investigadores, como pasó en el CIDE, negando lo mismo que ustedes disfrutaron. Eso es una lealtad básica. O sea, ustedes se desarrollaron con una ideología en un sistema que ustedes adversaban y nadie los molestó. Porque ustedes ahora que gobiernan, que además supuestamente son progresistas, afectan a instituciones, a académicos, discursos, enfoques que son adversos a los suyos, que debieran discutirse en el terreno de las ideas, con una actitud intolerante que ustedes no recibieron. Eso, por ejemplo, es una discusión básica que yo tengo a veces con colegas que apoyan al actual gobierno y que tú y yo conocemos, que tuvieron todas las becas, los apoyos durante los sexenios del PAN y del PRI. Nadie te persiguió, te fuiste a hacer una estancia, me parece muy bien. Entonces deja que esta gente haga lo mismo en un sistema que todavía es plural, legalmente, donde las universidades todavía son autónomas, donde debe haber pensamiento crítico, etcétera, etcétera. El caso del CIDE, por ejemplo, para mí es un caso revelador de esos sesgos y de esas miserias en el ámbito de la relación entre intelectualidad y poder, ¿no? Correcto. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, doctor. Bien, si no hay alguna otra participación de nuestros asistentes, Catalina, levantaste la mano, adelante. Sí, precisamente retomando lo que comentó Cifuentes, Alberto Cifuentes, respecto del lenguaje, a mí me parece que es un punto muy interesante, porque desde que inició este sexenio con Andrés Manuel López Obrador, pues empezaron a salir caricaturas, empezaron a salir chistes, incluso de gente analista serio, que yo sé que se inconforma, pero que finalmente termina siendo una gracia y a mí me preocupa. Yo nunca he pensado que el presidente es un tonto, yo nunca he pensado que el presidente se hace el gracioso. Para mí, el presidente tiene una investidura que él mismo no ha respetado y que para mí no es gracioso que haya gente, que haya muerto tanta gente en la pandemia, no es gracioso que mueran tantos niños de cáncer, no es gracioso que mueran migrantes en manos de desalmados funcionarios públicos como los que murieron quemados. Entonces, también tú habías comentado algo sobre el lenguaje. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar este aspecto cultural que en vez de reírnos de una persona que está siendo cruel, ¿por qué no utilizamos los medios legales para hacer las denuncias correspondientes, para que se respete el Estado de Derecho? Aunque no sea con bombo y platillo, pero que se haga de la forma seria. Y mucha gente que dice, yo no participo porque no creo en la política, es la primera que está mandando los memes políticos, pero que no es capaz de informarse qué es lo que realmente está sucediendo. Nada más retomo esto porque tú lo comentaste al principio y me parece sumamente interesante la forma en que nos expresamos, pero que también finalmente minimizamos terminando con un chiste, cosas que son tan serias y tan difíciles para tantas familias. Ahí nada más añadiría dos cosas, Catalina. Primero, recordar aquella frase de Octavio Paz en Postdata, que dice que cuando una sociedad se gangrena, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Y lo segundo, que es muy complicado, es el tema de la polarización. Lamentablemente, los líderes populistas operan con la polarización
con el ustedes contra nosotros, con binarismos muy simples, pero eso es una gran dosis también de mentira y de cinismo, ¿no? Es decir, la desfachatez, el cinismo, la descalificación y la mentira directamente y la desinformación. O sea, Donald Trump, por ejemplo, dice cosas que no han pasado y sus seguidores dicen que pasaron. Entonces, y eso pasa con todo el liderazgo populista. Entonces, yo creo que eso es un tema hasta psicológico, de psicología social. Cómo Espino, el especialista en comunicación política, tiene varios libros sobre esto. Cómo lidiar con un discurso populista. Es decir, le entras en el terreno del mismo discurso y te conviertes en una versión buena del populismo y eres safio. Y eso es así para disputar ese espacio, o hablas desde otro lugar, pero pierdes eficacia. Entonces, es un reto enorme en un momento además en que cada quien es un productor, difusor y distribuidor de comunicación con estos teléfonos, porque se ha perdido la capacidad de mediación. Entonces, es muy fácil que una figura carismática, de manera instantánea y descentralizada, manda un mensaje, le llega a miles de gente que lo replican sin un filtro, sin una capacidad de discernimiento. Entonces, eso es un reto enorme. Pero no creo que necesariamente se resuelva en el espacio legal. No creo tampoco que sea un tema de amparos o acusaciones. Yo creo que también es un tema de comunicación política y pública. O sea, de que uno decida no difundir mentiras, de que uno decida cuidar la verdad, de que uno decida apelar a los datos y no abonar. Por eso yo te decía, por ejemplo, no digamos dictadura, porque podemos llegar a una dictadura, pero no estamos en una dictadura. Pero sí podemos decir que hay actitudes autoritarias. Por eso es importante el valor de la palabra, yo creo. Perfecto, gracias. Gracias, doctor. Bien, pues si no hay ninguna otra intervención, doctor Armando Chaguaceda, siempre es un gusto escucharte. Te agradecemos en nombre del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas tu intervención y de hecho, si nos lo permites, te estaremos eh, eh, haciendo llegar el reconocimiento por tu intervención y me permito darle lectura al mismo. El Colegio Nacional de Abogados Municipalistas AC otorga el presente reconocimiento a Armando Chaguaceda Noriega por su destacada ponencia Democratización y Autocratización en América Latina, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales. Ciudad de México, 9 de enero de 2024 y firma tu servidor. Con Muchísimas. esto, doctor, te reiteramos nuestro agradecimiento. Nosotros, más que encantados de seguir colaborando contigo y con todo el grupo de expertos que están en tu entorno, porque creo que es un tema muy relevante que además en el año que que estamos arrancando será fundamental, será trascendental para la vida pública de México y creo que abordar los retos políticos de este año, estando bien informados, nos da garantía de éxito. De nueva cuenta, muchas gracias, doctor, y sabes que esta siempre será tu casa. Claro que sí, vamos a hacer cosas pronto y ya nos quedaremos en contacto para eso. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues con esto damos por terminada nuestra sesión. Les agradecemos a todos su participación y no pierdan la siguiente sesión. La tendremos, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, el segundo martes de cada mes. Para la siguiente sesión nos acompañará Dolores Barrientos, la representante en México del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que estará justamente exponiendo el tema, los objetivos del desarrollo sostenible en el ámbito local. Hasta el próximo mes, muchas gracias y muy buenas tardes.